El edificio gris de la clínica municipal se alzaba sobre la estrecha calle, proyectando una larga sombra sobre el pavimento. Manuela Queirós se detuvo ante las puertas de cristal, ajustándose la bata blanca. Hoy era su primer día de trabajo desde que terminó sus prácticas y todo su interior se agitaba de emoción. Saca el carné del bolso y lo agarra con fuerza, como si quisiera aferrarse a algo tangible en un momento de incertidumbre. Las pesadas puertas se abrieron, dejándola entrar en el fresco vestíbulo. El olor a antiséptico y medicamentos, que le había resultado tan familiar durante los años de estudio, parecía especialmente penetrante hoy. Un letrero de neón parpadeaba en el mostrador de recepción y una mujer vestida con un uniforme azul se sentó detrás del mostrador. «Buenos días, soy la nueva doctora, Manuela Queirós», dijo, intentando que su voz sonara segura. La mujer levantó la vista del ordenador y asintió. «La doctora Teles ya la está esperando. Tercera planta, habitación 312». El ascensor subió lentamente, contando las plantas. Manuela miró su reflejo en el espejo de la pared. El pelo oscuro recogido en un moño estricto, sin maquillaje, solo un ligero brillo de labios. Parecía profesional, pero sus ojos cansados delataban una noche en vela. El doctor Ricardo Teles la recibió en su despacho. Un hombre alto, de mediana edad, con canas en las sienes, le tendió la mano para estrechársela. «Es un placer darle la bienvenida a nuestro equipo, doctora Queirós. Sus referencias son impresionantes». La hora siguiente la pasaron hablando de sus funciones y conociendo el departamento. Manuela memorizó diligentemente los nombres de sus compañeros, la ubicación de los despachos y las salas de tratamiento y el horario de trabajo. La enfermera Clara Oliveira, una mujer joven de ojos amables, se ofreció a enseñarle todo el equipo. «No te preocupes tanto», sonríe Clara al notar la tensión de Manuela. «El primer día siempre es el más difícil. Recuerdo el mío. Me temblaban tanto las manos que no podía ni ponerme una vía». A la hora de comer, Manuela ya había visto a sus primeros pacientes. Casos sencillos: hipertensión arterial, gastritis que empeoraba, dolores de cabeza. Se sentía más segura con cada protocolo completado, cada tratamiento prescrito correctamente. Durante un descanso, bajó a la cafetería del hospital. La silla de plástico crujió cuando se sentó en una mesa vacía con una bandeja. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana. «¿Qué tal el primer día? No olvides que hoy es tu aniversario. Te recojo a las 7». Manuela dejó a un lado el bocadillo inacabado. Ese día hacía 5 años del accidente de coche que costó la vida a sus padres. Todos los años, ella y Carolina viajaban al cementerio para poner flores en su tumba. El dolor de la pérdida no había desaparecido, solo había aprendido a vivir en algún lugar profundo, recordándolas en días como este. La segunda mitad del día transcurrió en la rutina de exámenes y cumplimentación de documentación. Clara pasaba de vez en cuando para ayudarla con el sistema electrónico de registro de pacientes. A las 6 de la tarde, Manuela se quitó la bata y se puso su propia ropa, unos pantalones oscuros y una blusa blanca. Carolina la esperaba en la entrada de la clínica, apoyada en su destartalado Fiat. Su hermana mayor parecía cansada después de un día de trabajo en su pequeña librería, pero aún tenía fuerzas para sonreír. «He comprado tus lirios favoritos», dijo señalando el ramo que había en el asiento trasero. El trayecto hasta el cementerio duró casi 1 hora. Estuvieron en silencio, escuchando la tranquila radio. Manuela vio pasar las casas y pensó en cómo habían cambiado sus vidas desde aquella terrible noche. Carolina había dejado la universidad para cuidar de su hermana pequeña. Había abierto una librería con el dinero de la venta del coche de sus padres. Y Manuela se sumergió en sus estudios, como si intentara demostrar algo a sus padres muertos. La tumba era la misma de siempre, una lápida gris con 2 fotografías. Pusieron flores, encendieron velas. Caroline pasó el brazo por los hombros de su hermana.
Estarían orgullosos de ti. Ahora eres una doctora de verdad. Manuela asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Intentó mantener la compostura, pero allí, ante la tumba de sus padres, todas las barreras se derrumbaban. Esa noche, en casa, se sentaron en la pequeña cocina de su piso de alquiler. Caroline preparó una infusión de manzanilla y sacó unas galletas del armario. En momentos así, la ausencia de sus padres era especialmente aguda. Echaba de menos la risa de su madre, la voz de su padre comentando las noticias. ¿Qué tal el primer día?, preguntó finalmente Caroline, rompiendo el silencio. Bien. El personal es bueno, sobre todo una enfermera, Clara. Me ayudó todo el día. Manuela se calentó las manos en su taza. Es solo que todo no me pareció bien. Pensé que estaría salvando vidas, pero en vez de eso estoy escribiendo recetas para la tensión. Caroline sonrió. Vendrá con el tiempo. Ya sabes cómo funciona. Primero la rutina, luego la responsabilidad. Hablaron durante mucho tiempo más, del trabajo, de la tienda de Caroline, de los planes de futuro. Su hermana mayor hablaba de los nuevos libros que había encargado, de los clientes habituales, de cómo iba a renovar la tienda. Manuela escuchaba, agradecida por esta sencilla oportunidad de sentarse en la cocina con su hermana, tomando té, hablando de todo lo que había en el mundo. Por la noche, tumbada en la cama, Manuela pensaba en el día anterior, en los pacientes, en los nuevos compañeros, en lo que le esperaba mañana. El sueño no llegaba, sus pensamientos eran confusos. Se levantó y se asomó a la ventana. La ciudad vivía su vida nocturna. Los semáforos parpadeaban, pasaban coches raros, las luces de los rascacielos parpadeaban a lo lejos. Mañana sería un nuevo día. Nuevos pacientes, nuevos casos, nuevos retos. Ella puede afrontarlo, por su propio bien, por el de su hermana, por la memoria de sus padres. Con estos pensamientos, Manuela se durmió por fin, sin darse cuenta de lo pronto que su vida iba a cambiar de la forma más inesperada. Habían pasado 2 semanas desde que Manuela empezó a trabajar en la clínica. Poco a poco se fue acostumbrando al nuevo ritmo de vida, memorizando los nombres de los pacientes, aprendiendo a recorrer rápidamente los largos pasillos del hospital. La mañana empezó como de costumbre, con las rondas por las salas y la revisión de los resultados de los análisis de la noche. Clara llamó a la puerta de su despacho hacia las 10 de la mañana. La enfermera tenía cara de emoción. Doctor Queiroz, hay un paciente en la sala de espera tras un accidente de coche. El doctor Teles le pide que baje. Manuela se apresuró a bajar. La sala de espera era un hervidero de enfermeras que corrían de un lado a otro y se oían las órdenes de los médicos. En una camilla yacía un hombre joven con un traje caro pero arrugado. Tenía la cara ensangrentada por una ceja abierta. Tiago Barreira, 27 años, dijo rápidamente el paramédico de la ambulancia. Colisión frontal en la avenida Paulista. Pérdida de conocimiento durante unos 2 minutos, contusiones múltiples, posible conmoción cerebral. El doctor Teles asintió a Manuela. Encárgate de la paciente. Estaré en contacto si necesitas asesoramiento. Las horas siguientes transcurrieron entre exámenes y pruebas. Manuela derivó al paciente a rayos X, tomografías computarizadas, comprobó el estado neurológico. Tiago Barreira parecía sorprendentemente tranquilo y sereno para un hombre que acababa de sobrevivir a un grave accidente. Siento las molestias, dijo mientras Manuela le curaba la herida de la frente. Suelo ser un conductor más cuidadoso. Lo importante es que no ha sido una herida grave, respondió ella, intentando mantener un tono profesional, aunque algo en su voz hizo que el corazón le latiera más deprisa. Por la tarde, lo habían trasladado a una habitación privada para su observación. Manuela fue a verle antes de terminar su turno. Tiago estaba sentado en la cama, consultando algo en su teléfono. Al verla, dejó el aparato a un lado y sonrió. Estaba a punto de pedirle a la enfermera que te trajera.
Estoy un poco mareado. Le comprobó las pupilas y le tomó la tensión. Todo estaba dentro de los límites normales, pero era imposible dejar las molestias sin atender. Le vigilaremos un par de días más, dijo, tomando notas en el historial. Es mejor prevenir. En ese momento, un hombre alto con un traje inmaculado entró en la habitación. Su postura autoritaria y su mirada fría hicieron que Manuela se tensara interiormente. Padre, asintió Tiago, quiero presentarle a la doctora Queiroz. Hoy me ha salvado la vida. Eduardo Barreira, se presentó el hombre. Espero que mi hijo esté bien. Manuela describió brevemente el estado del paciente, intentando hablar con claridad y profesionalidad. Eduardo escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Era evidente que aquel hombre estaba acostumbrado a controlar todo lo que le rodeaba. Los días siguientes transcurrieron con la rutina habitual del hospital. Manuela visitaba regularmente a Tiago para comprobar su estado. Cada vez sus conversaciones se hacían más largas, yendo más allá del diálogo habitual entre médico y paciente. Hablaba de su trabajo en la empresa familiar, de sus viajes, de sus planes de futuro. Se sorprendió a sí misma buscando excusas para entrar en su habitación a propósito. Clara se dio cuenta del cambio. Durante la pausa para comer, le preguntó con cautela: «¿Te das cuenta de que no es solo un paciente, verdad? La familia Barreira es una de las más influyentes de la ciudad». Manuela se limitó a encogerse de hombros. «Para mí, solo es alguien que necesita atención médica». Pero mentía, tanto a Clara como a sí misma. Algo en Tiago la atraía, la hacía pensar en él incluso después del trabajo. Tal vez fuera su sonrisa sincera, tal vez su capacidad para escuchar, tal vez la atmósfera especial que surgía entre ellos durante sus conversaciones. Al tercer día de su estancia en el hospital, ocurrió lo inesperado. Manuela entró en la sala para su revisión vespertina y se encontró con una elegante mujer de mediana edad que la miraba con mal disimulado desprecio. «Madre, este es el doctor Queiroz», le presentó Tiago. «Doctor, esta es mi madre, Beatriz Barreira». La mujer asintió débilmente, sin intentar ocultar su desdén por la joven doctora. Manuela se sintió incómoda bajo su mirada evaluadora, pero continuó su examen, tratando de mantener la profesionalidad. El día del alta, Tiago parecía inusualmente serio. Manuela estaba rellenando el papeleo cuando, de repente, Tiago habló. «Sabe, doctor Queiroz, Manuela, sé que no es muy ético, pero ¿podríamos vernos fuera del hospital? ¿Para cenar, por ejemplo?» Ella levantó la vista de los papeles y sintió que el corazón le latía más deprisa. Toda la razón le decía que no. Él era un paciente, ella una doctora, no era profesional. Pero algo en su interior, un sentimiento inexplicable, la hizo asentir. «De acuerdo, pero solo cuando acabe tu tratamiento». Tiago se animó. «Por supuesto, te llamaré dentro de una semana». Por la noche, Manuela se lo contó todo a su hermana. Carolina escuchó atentamente, pero había preocupación en sus ojos. «Ten cuidado, hermanita. La gente así vive en un mundo muy diferente. No quiero que te hagan daño». Manuela comprendía la aprensión de su hermana. Ella misma no sabía por qué había aceptado esa cita, quizá porque Tiago parecía diferente, no como el resto de los jóvenes de oro. En sus ojos vio sinceridad, en sus palabras sintió verdadero interés. La semana transcurrió penosamente lenta. Manuela se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en la próxima reunión, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Tiago. Comprobaba el teléfono más a menudo de lo habitual y se estremecía ante cada llamada. Exactamente una semana después de recibir el alta, un viernes por la noche, Tiago llamó. Manuela estaba terminando su turno, apilando papeles en el cajón de su escritorio, cuando vibró el teléfono. Su voz sonaba segura y cálida. «Buenas noches, doctora Queiroz. Espero que no haya olvidado nuestro acuerdo». Había concertado una cita en un restaurante de un barrio elegante de la ciudad.
Manuela nunca había ido a esos sitios, demasiado caros, demasiado pretenciosos para un simple médico. Estaba frente al armario del piso de ella y su hermana, revisando los pocos conjuntos que tenía. Caroline se sentó en la cama, observando las vueltas que daba su hermana. «Ponte el vestido negro, el que te regalé por tu cumpleaños». El vestido era precioso, de corte clásico, justo por encima de la rodilla y con los hombros al aire. Manuela nunca se lo había puesto, lo encontraba demasiado elegante para el día a día. Pero hoy era una ocasión especial. En el taxi, jugueteaba nerviosa con la correa del bolso. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, la miró por el retrovisor. «¿Primera cita, señorita?» Manuela sonrió avergonzada, sin saber qué contestar. Técnicamente era una primera cita, pero la situación era demasiado complicada para explicársela a un desconocido. El restaurante estaba situado en la última planta de un edificio moderno. En la entrada había un portero uniformado que le abrió la puerta. El interior estaba en penumbra, solo las mesas estaban iluminadas por tenues lámparas que creaban un ambiente íntimo. Tiago la esperaba en la barra. Estaba magnífico con un traje azul oscuro, obviamente hecho a medida. Al ver a Manuela, se le ilumina la cara con una sonrisa. «Estás preciosa». El camarero los acompañó a una mesa junto a la ventana, con vistas al atardecer de São Paulo. Tiago pidió vino, eligiendo con confianza algo de la carta. Manuela se sintió incómoda. Aquí todo era riqueza y lujo, algo a lo que no estaba acostumbrada. «Háblame de ti», preguntó Tiago mientras el camarero llenaba las copas. No como un médico a un paciente, sino como Manuela. Habló de su infancia, de sus padres, de cómo había decidido ser médico, sobre Carolina, que había sustituido a su madre tras aquel terrible accidente. Tiago escuchaba atentamente sin interrumpir, solo de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. «¿Y tú?», preguntó cuando la rigidez inicial cedió un poco. «¿Qué se siente al ser heredero del Imperio Barreira?». Una sombra recorrió su rostro. «No es fácil. Padre espera que continúe su obra. Cada movimiento que hago, cada decisión que tomo se evalúa en función del beneficio para la empresa». La tarde pasó volando. Hablaron de todo: libros, música, sueños y aspiraciones. Tiago demostró ser un interlocutor atento, capaz de escuchar y oír. En un momento dado, Manuela se dio cuenta de que había olvidado la diferencia de estatus social. Él insistió en llevarla a casa en su coche, un Mercedes negro nuevo. Durante el trayecto se quedaron en silencio, pero no fue incómodo. En su casa, Tiago apagó el motor. «¿Puedo llevarte a una segunda cita?». Ella asintió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Se inclinó hacia ella y su primer beso fue tierno, casi ingrávido. Carolina la esperaba, fingiendo leer un libro. «¿Qué tal ha ido?». Manuela se hundió en una silla, incapaz de contener la sonrisa. «Es diferente, no como yo pensaba que sería». Durante los 3 meses siguientes, su relación creció rápidamente. Se veían casi todos los días. Cenaban en restaurantes, paseaban por la ciudad, salían de viaje los fines de semana. Tiago la rodeaba de cuidados y atenciones, le regalaba flores, le hacía sorpresas. En el trabajo, Clara notó un cambio en su amigo. «Estás radiante por dentro y por fuera. El amor te sienta bien». Pero también había señales de alarma. A veces Tiago se mostraba extrañamente pensativo, sobre todo tras las llamadas de su padre. Varias veces canceló reuniones en el último momento, alegando asuntos urgentes de la empresa. Manuela trataba de ignorarlo, achacándolo a la naturaleza de su trabajo. Una noche estaban sentados en su ático pidiendo comida en el restaurante. Tiago estaba inusualmente callado, dando vueltas a una copa de vino entre las manos. De repente, se levantó y se acercó a la ventana. «Sabes, últimamente he estado pensando mucho». Manuela se puso tensa, esperando cualquier cosa.
que él hubiera decidido poner fin a su relación, que todo fuera un error. Pero Tiago se volvió hacia ella y vio tanta ternura en sus ojos que todos sus temores desaparecieron al instante. Se arrodilló, sacó del bolsillo una cajita de terciopelo. Manuela Queiroz, ¿quieres casarte conmigo? El anillo era precioso, platino con un gran diamante, pero ella no miraba el anillo, sino sus ojos, que reflejaban todos sus momentos juntos, todas sus esperanzas para el futuro. Sí, susurró ella, sintiendo cómo le caían lágrimas de felicidad por las mejillas. Esa misma noche llamó a Caroline. Su hermana guardó silencio durante un largo rato tras la noticia y luego dijo en voz baja: «Lo importante es que seas feliz, pero ten cuidado, ¿vale?». Manuela comprendió su preocupación. A lo largo de los meses había aprendido bastante sobre la familia Barreira, su influencia en la ciudad, los oscuros rumores que circulaban en torno a sus negocios, pero su amor por Tiago era más fuerte que cualquier duda. Creía que sus sentimientos eran reales, que podían superar cualquier obstáculo. Al día siguiente, todo el mundo en la clínica se enteró del compromiso. La noticia se difundió rápidamente en sus círculos. Clara la abrazó, realmente feliz por su amiga, pero había preocupación en sus ojos. ¿Estás segura de que estás preparada para esta vida? Formar parte de la familia Barreira es un mundo diferente. Manuela estaba segura, o quería estar segura. Amaba a Tiago, lo amaba con ese amor puro, que todo lo consume, que solo se tiene una vez en la vida, y estaba dispuesta a aceptar las consecuencias de esa elección. La mansión de la familia Barreira se alzaba tras una alta verja en el barrio más exclusivo de São Paulo. Manuela apretó la mano de Tiago cuando el coche atravesó las enormes puertas de hierro forjado. Arbustos perfectamente recortados, estatuas de mármol, una fuente frente a la entrada, todo gritaba riqueza y poder. «No te preocupes tanto», intentó animarla Tiago, pero había tensión en su voz. «Ya saben lo de nuestro compromiso». El mayordomo, un hombre mayor con una postura perfecta, abrió la pesada puerta de roble frente a ellos. Beatriz Barreira les recibió en un amplio vestíbulo con araña de cristal y suelo de mármol. Su elegante vestido de un famoso diseñador costaba probablemente más que el sueldo anual de Manuela. «Cariño». Beatriz besó fríamente a su hijo en la mejilla, sin apenas dignificar a Manuela con una mirada. «Papá te espera en el estudio». El estudio de Eduardo Barreira parecía un museo. Muebles antiguos, cuadros con marcos dorados, estanterías de caoba. El propio maestro estaba sentado ante un enorme escritorio, hojeando unos documentos. Al verlos, levantó la vista. «Ah, jóvenes, tomad asiento». Manuela se hundió en el sillón de cuero, sintiéndose pequeña e insignificante bajo la mirada de su futuro suegro. Eduardo dejó los papeles a un lado. «Así que Tiago nos ha informado de tu decisión. Debo admitir que ha sido inesperada». «Padre», empezó Tiago, pero Eduardo levantó la mano, deteniéndole. «Aún no he terminado. Señorita Queiroz, tiene que entender que la familia Barreira tiene una cierta posición en la sociedad. Tenemos una responsabilidad con nuestras parejas, con la ciudad. El matrimonio no es solo la unión de dos personas, es la unión de familias, intereses, capitales». Manuela sintió que un sudor frío le recorría la espalda. No había amenaza directa en sus palabras, pero cada frase sonaba como una advertencia. «Quiero a tu hijo», dijo, intentando que no le temblara la voz. «Y él me quiere a mí». Eduardo sonrió. «El amor es un sentimiento hermoso. Lo es cuando eres joven. Pero mi hijo ya no es un niño, es el heredero del Imperio Barreira. Tiene responsabilidades». Beatriz, que hasta entonces había permanecido en silencio junto a la ventana, alzó la voz. «Querida, no nos malinterpretes. No estamos en contra de tu aventura, pero el matrimonio es un paso muy serio. Quizá deberíamos esperar».
Tiago se levantó bruscamente. Ya basta. No soy un chico que necesite permiso. Manuela y yo nos vamos a casar y eso está decidido. Eduardo miró a su hijo con dureza. Bien, pero recuerda, toda decisión tiene consecuencias. La cena transcurrió en un ambiente opresivo. Un enorme comedor con candelabros y plata de la familia, un servicio impecable, platos exquisitos. Todo ello no hacía sino acentuar el abismo entre los dos mundos. Beatriz le hacía preguntas a Manuela de vez en cuando, y cada una sonaba como un interrogatorio. ¿Y dónde creciste, querida? En un barrio normal, señora Barreira. Mi padre era maestro de escuela. Ah, qué bonito. ¿Y tus padres? Murieron en un accidente de coche hace 5 años. Oh, qué tragedia. ¿Y tú vives con mi hermana en un piso de alquiler? Cada una de las respuestas de Manuela provocaba una mueca de desaprobación apenas perceptible en el rostro de su futura suegra. Tiago apretó la mano de su novia por debajo de la mesa, intentando darle fuerzas. Después de cenar, Beatriz invitó a Manuela al jardín de invierno, un enorme invernadero lleno de plantas exóticas. Sabes, querida, ser la mujer de Barreira es un papel especial. Recepciones, recaudación de fondos, reuniones sociales. Tendrás que aprender mucho. Manuela miró las orquídeas impecablemente cuidadas. Estoy dispuesta a aprender, señora Barreira. Llámame Beatriz. Después de todo, somos casi familia. Una nota de condescendencia apareció en su voz. Pero tendrás que dejar tu trabajo en la clínica. No está en consonancia con el estatus. Pero soy médico. Es mi profesión, mi vocación. Beatriz se rió. Querida, la mujer de Barreira tiene otra vocación, mantener a su marido y a su familia. No querrás causarle problemas a Tiago, ¿verdad? De camino a casa, Manuela guardó silencio. Tiago intentó varias veces iniciar una conversación, pero ella se limitó a negar con la cabeza. Por dentro, todo se encogió al darse cuenta del mundo en el que estaba a punto de entrar. Carolina la esperaba a pesar de lo tarde que era. ¿Cómo te ha ido? Manuela se hundió en el sofá. Me odian. Creen que no soy digna de su hijo. ¿Qué esperabas? Esta gente vive en su propio mundo, con sus propias reglas. Pero Tiago es diferente. Él me quiere. Carolina suspiró. Espero que su amor sea suficiente para protegerte de su familia. Al día siguiente, en la clínica, Manuela no podía concentrarse en el trabajo. Las palabras de Beatriz sobre tener que dejar la profesión la mantenían ocupada. Clara se dio cuenta de su estado. ¿Qué te pasa? No eres tú misma. Manuela le contó a su amiga lo sucedido la noche anterior. Clara escuchó atentamente. Sabes, llevo mucho tiempo trabajando aquí. He visto diferentes pacientes de la alta sociedad. Esta gente vive en una realidad paralela. Para ellos, no somos nada. Pero yo le quiero, dijo Manuela en voz baja. Ama, ama, pero prepárate para que te rompan, para que te rehagan según sus normas. Por la noche, Tiago la recogió después de su turno. Parecía cansado. Siento lo de ayer. Mis padres están preocupados por mí. Ya se acostumbrarán. Manuela le miró. Tu madre quiere que deje el trabajo. No le hagas caso. Todos son convenciones. Lo importante es que nos queremos. Pero había una nota de incertidumbre en su voz que no había estado allí antes. Era como si las presiones familiares empezaran a afectarle también a él. Los preparativos de la boda comenzaron en cuanto se anunció oficialmente el compromiso. Beatriz había insistido en encargarse ella misma de la organización, contratando a la organizadora de bodas más cara de São Paulo. Manuela se sentía como una muñeca a la que simplemente le decían lo que tenía que hacer y lo que tenía que ponerse. La mansión Barreira se convirtió en el cuartel general de los preparativos de la gala. Todos los días llegaban vendedores con muestras de telas, flores y vajillas. Beatriz rechazaba una opción tras otra, exigiendo solo lo mejor y más caro.
La opinión de la novia no interesaba a nadie. «Cariño, esta no es una boda cualquiera», dijo Beatriz mientras hojeaba catálogos. «Las personas más influyentes de la ciudad van a estar aquí. Todo tiene que estar impecable». Manuela estaba sentada en el enorme salón, mirando las invitaciones de muestra, cada una de las cuales costaba tanto como una semana de trabajo en la clínica. La organizadora de la boda, una mujer de mediana edad con un bloc de notas en la mano, jugueteaba cerca. «La señora Barreira ha elegido perlas blancas para decorar las mesas. ¿Qué le parece el centro de mesa?» No sé. Quizá algo sencillo». Beatriz arrugó la nariz. «Querida, nada es sencillo en nuestro círculo. Encargaremos flores a Holanda». La única escapatoria eran las tardes con Tiago, cuando podían estar a solas. Pero incluso esos momentos eran cada vez más escasos, ya que su padre mantenía ocupado a su hijo, exigiendo constantemente su presencia en reuniones y citas importantes. Una noche, Beatriz se anunció una cena familiar. Habrá invitados importantes, el alcalde y su mujer, varios miembros del ayuntamiento. «Tiago, tienes que estar aquí». La cena estaba fijada para el viernes siguiente. Manuela se había comprado un vestido nuevo, azul oscuro, austero, pero elegante. Carolina ayudó a su hermana a hacer las maletas. «No tienes por qué aguantar todo esto. No es demasiado tarde para cambiar de opinión». «Le quiero», respondió Manuela habitualmente, pero había una nota de cansancio en su voz. Los invitados empezaron a reunirse hacia las 8 de la tarde. El alcalde José Páez, un hombre corpulento y calvo, fue uno de los primeros en llegar, acompañado de su joven esposa. Detrás de él llegaron el resto de concejales, grandes empresarios y un destacado juez. Manuela se sintió una extraña en aquella sociedad, donde todos se conocían, donde las sonrisas corteses escondían años de favores y obligaciones mutuas. Durante la cena, la conversación fluyó suavemente de un tema a otro: política, negocios, noticias sociales. Manuela se sentó entre Tiago y un funcionario que ni siquiera intentó entablar conversación con ella. De repente, captó un fragmento de la conversación entre el alcalde y Eduardo, que se sentaba en el extremo opuesto de la mesa. «El contrato está casi en mi bolsillo», dijo el alcalde en voz baja, inclinándose hacia Eduardo. «El juez Méndez lo arreglará, como siempre». «La cantidad es seria», replicó Eduardo. «Tenemos que repartir bien las acciones. El concejal Oliveira también quiere su parte». «No te preocupes, amigo mío. El papeleo está listo, las firmas están en su lugar, a través de sociedades pantalla, como siempre». Manuela se quedó paralizada, temiendo perder una palabra. Estaban hablando de algún proyecto de construcción, de millones que iban a depositarse en cuentas en paraísos fiscales, de funcionarios sobornados y documentos falsos. «¿Y si la prensa?», preguntó el alcalde. Eduardo sonrió. «Tenemos a los nuestros en todas partes. Nadie se atrevería a desenterrar a la familia Barreira». Manuela miró a Tiago. Estaba absorto en una conversación con su compañero de mesa y no parecía haber oído la conversación. O fingía no oírla. Retazos de recuerdos, extrañas llamadas telefónicas, misteriosos encuentros, indicios de negocios familiares pasaron por su mente. Después de cenar, los invitados pasaron al salón. Manuela se disculpó diciendo que le dolía la cabeza. Subió a la habitación que le habían asignado y se sentó en el borde de la cama, tratando de entender lo que había oído. Su futuro suegro y el alcalde de la ciudad habían hablado abiertamente de tramas de corrupción durante la cena, como si se tratara de algo mundano. Tiago vino a verla una hora más tarde. «¿Estás bien? Mamá dijo que no te sentías bien». «Sí, solo estoy cansada. Tiago, ¿sabes a qué se dedica tu padre?». Se puso tenso. «Por supuesto. Negocios de construcción, inversiones. ¿Por qué?». «¿Eso es todo?».
Manuela, no me hagas empezar. Hay cosas en las que es mejor no meterse. En su voz apareció una nota acerada, tan parecida a la entonación de su padre. Manuela sintió un escalofrío. En casa, no podía dormir. En su mente rondaban fragmentos de la conversación que había oído por casualidad. Carolina la encontró en la cocina con una taza de té frío. ¿Qué te pasa? Manuela negó con la cabeza. Nada. Es que creo que empiezo a darme cuenta de dónde me estoy metiendo. Al día siguiente, en la clínica, no podía concentrarse en su trabajo. Clara se dio cuenta de su estado. ¿Estás bien? Estás pálida. Sí, es que no he dormido mucho. Anoche tuve una cena familiar en casa de Barreil. Clara asintió comprensiva. ¿Cómo fue? Ya sabes, a veces es mejor no saber ciertas cosas de la gente que quieres. Por la noche, Tiago llamó. Su voz sonaba tensa. Papá se dio cuenta de tu reacción de ayer. Dijo que estabas escuchando demasiado. ¿Qué tenía que hacer? ¿Taparme los oídos? Mira, suspiró. Hay ciertas reglas. Algunas cosas se quedan en la familia. Tú quieres formar parte de la familia, ¿no? Se podía oír la amenaza, aunque velada en sus palabras. Manuela sintió que el suelo se le iba bajo los pies. El hombre al que amaba, el hombre con el que iba a casarse, formaba parte de este sistema corrupto, y él esperaba que ella también formara parte de él. Después de aquella cena familiar, algo se rompió en la relación entre Manuela y Tiago. Él se había vuelto más retraído, a menudo cancelaba reuniones en el último minuto, alegando asuntos urgentes de la empresa. Su teléfono no paraba de sonar y él contestaba haciéndose a un lado o saliendo de la habitación. Una noche estaban sentados en el restaurante donde solían pasar tiempo juntos. Tiago se disculpó por tercera vez durante la cena y salió para hablar por teléfono. Manuela removía distraídamente su café frío, mirando por la ventana cómo él caminaba nervioso por el aparcamiento, gesticulando enérgicamente. «Lo siento, llamada urgente», dijo él, volviendo a la mesa. Tenía la cara tensa y la corbata de lado. «¿Todo bien?» «Sí, solo las cosas habituales del trabajo. Mi padre me está encargando un gran proyecto». Manuela quiso preguntar de qué proyecto se trataba, pero dudó, recordando una conversación oída por casualidad sobre tramas de corrupción. Ahora cada mención a los negocios de la familia le provocaba tensión interior. En el trabajo intentaba adaptarse a la rutina, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Tiago y su familia. Clara se dio cuenta de su estado durante la pausa para comer. «Últimamente pareces perdida. ¿Problemas con tu prometido?» Manuela apartó la ensalada sin tocar. «Ha cambiado. O quizás soy yo que empiezo a ver cosas que antes no notaba. ¿Sabes?» Clara bajó la voz. «Hay rumores sobre la familia Barreira, sobre su forma de hacer negocios. Mi prima trabaja en la alcaldía, dice...» «No», la interrumpió Manuela. «No quiero saberlo». Pero ella ya lo sabía, y ese conocimiento le pesaba sobre los hombros. Esa tarde, Tiago la recogió en la clínica. Su teléfono sonó en el coche y contestó, como de costumbre, por el altavoz. «Sí, todo está listo. Los papeles están en la notaría. No, no tiene que preocuparse, me ocuparé personalmente». De repente se percató de la presencia de Manuela y rápidamente transfirió la llamada al auricular. Condujeron el resto del trayecto en un tenso silencio. En casa, Manuela se lo contó todo a su hermana. Carolina escuchó atentamente. «¿Y tú qué vas a hacer?» «No lo sé. Le quiero, pero las cosas se han complicado mucho. El amor no debería obligarte a abandonar tus propios principios». Al día siguiente, Tiago llegó a su casa sin avisar. Parecía cansado y perdido. «Siento lo de ayer, mucho trabajo, contratos importantes». «Tiago», Manuela se recompuso. «¿Podemos hablar sinceramente? ¿Sobre tu trabajo, sobre lo que pasa en la empresa?» Su rostro cambió al instante, volviéndose duro y ajeno. «Ya lo hemos hablado. Hay cosas que no deberían preocuparte».
Pero soy tu prometida, nos vamos a casar. Por eso debes aprender a no hacer preguntas innecesarias. Las entonaciones de Eduardo aparecieron en su voz, la misma imperiosidad, el mismo desprecio por las opiniones ajenas. Manuela sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. Te estás convirtiendo en una copia de tu padre. Tiago se levantó bruscamente. Y piensas demasiado en cosas que no te conciernen. Quizá mamá tenga razón. Deberías dejar tu trabajo en la clínica y concentrarte en prepararte para la boda. Se marchó dando un portazo. Manuela se quedó sentada en el sofá, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Carolina, que había oído toda la conversación desde su habitación, se sentó tranquilamente a su lado. Te das cuenta de que esto es solo el principio, ¿verdad? Solo va a empeorar después de la boda. Al día siguiente, en la clínica, Manuela no podía concentrarse en su trabajo. Le temblaban las manos cuando intentaba rellenar los historiales de los pacientes. Clara entró en su despacho durante un descanso. ¿Qué te pasa? Tiago, él es... no sé quién es más, si el hombre del que me enamoré o el heredero del Imperio Barreira. Clara se sentó en el borde de la mesa. Sabes, mi abuela siempre decía, los hombres de familias ricas son como los coches caros, bonitos por fuera, pero a menudo vacíos por dentro. Por la noche llamó Beatriz. Su voz era dulce como la miel. Cariño, Tiago me ha dicho que has tenido un pequeño malentendido. Es normal antes de una boda. ¿Por qué no vienes a visitarnos este fin de semana? Hablaremos de los últimos detalles de los preparativos. Manuela quiso negarse, pero se dio cuenta de que empeoraría las cosas. Muy bien, señora Barreira. Beatriz, querida, te he dicho que me llames Beatriz. El fin de semana en la mansión Barreira se convirtió en una elaborada tortura. Beatriz la llevó de compras, le mostró opciones para el salón de bodas, discutió la lista de invitados. Cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, estaban llenos de superioridad y condescendencia ocultas. Querida, debes entender que hay ciertas reglas en nuestro círculo. Una esposa debe ser una retaguardia fiable para su marido, no causarle problemas con su curiosidad. Manuela guardó silencio, pero por dentro todo hervía. Por la noche, vio llegar al despacho de Eduardo a un visitante, el mismo juez del que habían hablado durante la cena. Cerraron durante unas horas, y luego el juez se marchó con un sobre grueso en el bolsillo interior de la chaqueta. Tiago estuvo ocupado toda la tarde con llamadas y papeles. Cuando Manuela intentó hablar con él, se limitó a desentenderse. Ahora no. Tengo que terminar un proyecto importante. El domingo por la noche, tras regresar a casa, Manuela permaneció sentada en la oscuridad de la cocina durante largo rato. Carolina la encontró allí tomando una taza de té bien frío. ¿Qué tal el fin de semana? Terrible. No sé si puedo vivir esta vida. Fingir que no lo veo todo. Entonces, ¿por qué seguir? Manuela sacudió la cabeza. Porque en algún lugar, bajo la máscara del heredero de los Barreira, sigue estando el Tiago al que he llegado a querer. Al menos eso es lo que quiero creer. Faltaba una semana para la boda. La mansión de los Barreira se había convertido en un auténtico hormiguero, con decoradores, floristas y organizadores correteando por todas partes. Beatriz dirigía el proceso como un general en el campo de batalla, dando instrucciones claras y exigiendo la ejecución perfecta de cada detalle. Manuela se puso delante del espejo en otra prueba de su vestido de novia. La seda blanca como la nieve se deslizaba por su figura, el corsé bordado de perlas brillaba a la luz de las lámparas de araña. 3 costureras bullían alrededor, haciendo dobladillos y ajustando la longitud de la cola. «Encantador», dijo Beatriz, examinando a la novia con ojo crítico. «Pero debemos acortar las mangas una vez más y añadir más perlas a lo largo del escote». Manuela asintió en silencio. En las últimas semanas había aprendido a no discutir con su futura suegra sobre los detalles de la boda. Todas sus objeciones eran recibidas con una mirada fría y una sonrisa condescendiente.
Y hay que hacer algo con tu pelo, continuó Beatriz. Te he concertado una cita con el mejor estilista de la ciudad, mañana a las 10. Pero tengo turno en la clínica. Oh, vaya. Beatriz arrugó la nariz. Sigues trabajando. Una semana antes de la boda. Es indecoroso. Por la noche, Manuela le contó a Caroline esta conversación. Las hermanas estaban sentadas en la pequeña cocina de su piso, que ahora parecía especialmente acogedora en comparación con el frío lujo de la mansión Barreira. Solo intenta controlar todos tus movimientos, dijo Carolina, sirviendo té en tazas. Primero la boda, luego el trabajo, luego toda tu vida. Lo sé, pero ¿qué puedo hacer? Tiago dice que después de la boda todo cambiará, será más fácil. ¿Tú también lo crees? Manuela permaneció en silencio, con la mirada fija en las oscuras profundidades de la taza de té. Al día siguiente, en la clínica, Clara se dio cuenta de su estado depresivo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Nervios preboda? Más bien dudas preboda. Manuela intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. Sabes, no es demasiado tarde para cancelarlo. ¿Y convertirnos en el hazmerreír de todo el pueblo? ¿Avergonzar a la familia Barreira? ¿Qué es mejor, avergonzarlos a ellos o arruinar tu vida? Manuela no contestó. En ese momento, una enfermera se asomó al despacho. Doctor Queiroz, hay un paciente esperándole. El trabajo siempre había sido su salvación. Aquí, en la clínica, se sentía necesaria, segura de sus capacidades. No había lugar para la falsedad y el fingimiento de la alta sociedad. Por la noche llamó Thiago. Su voz sonaba cansada. Lo siento, hoy no puedo ir. Una reunión urgente con mi padre y los socios. Thiago, tenemos que hablar. Por supuesto, cariño. Pero ahora no. Tal vez mañana. Pero mañana tampoco funcionó. Ni pasado mañana. Thiago siempre estaba ocupado, inmerso en algún proyecto importante. Cuando se encontraban parecía distraído, contestando fuera de tema, consultando constantemente su teléfono. 3 días antes de la boda, Beatriz tuvo una última prueba de vestuario. La modista, la estilista, la maquilladora y la coordinadora de la boda estaban reunidas en el amplio camerino. Manuela se sentía como un maniquí vestido y decorado al gusto de otra persona. Preciosa, exhaló Beatriz. Ahora sí que pareces una novia de la familia Barreira. En ese momento, Eduardo se asomó al camerino. Su mirada se deslizó sobre Manuela, deteniéndose en el collar familiar que Beatriz había insistido en que se pusiera. No está mal. Tiago está esperando en mi despacho. Tenemos que discutir los detalles de la ceremonia. En el despacho, Tiago estaba sentado ante el escritorio de su padre revisando unos papeles. Al ver a Manuela vestida de novia, su rostro se suavizó. «Estás preciosa». «Gracias». Se sentó en la silla, intentando no arrugar el vestido. «Tiago, ¿podemos hablar?» «Por supuesto». «¿Sobre qué?» «De nosotros, sobre lo que está pasando. Has cambiado». Su rostro se endureció al instante. «No empieces. No es momento para dudas. Todo está listo. Los invitados han sido invitados». ¿Así que mis sentimientos no importan? Sí importan, pero tienes que darte cuenta de que hay cosas más importantes que los sentimientos personales. La reputación de tu familia, tus negocios. ¿Los negocios? Manuela sonrió amargamente. Los mismos negocios de los que hablaban tu padre y el alcalde. Tiago se levantó bruscamente. Te pedí que no te metieras en esos negocios. ¿Por qué no puedes ser una esposa obediente como mi madre? Porque no soy tu madre, soy una persona diferente. Entonces aprende a ser lo que tienes que ser. De lo contrario, no terminó la frase, pero la amenaza quedó flotando en el aire. Manuela salió del estudio, sintiendo que le temblaban las rodillas. Beatriz la interceptó en el pasillo. «Cariño, ¿estás bien? Te has puesto pálida». «Sí, es solo que el vestido me aprieta un poco». «Oh, se puede arreglar. Llamaré a la modista». Por la noche,
Manuela no podía dormir. Estaba tumbada en la cama mirando al techo y repitiendo mentalmente la conversación con Tiago. Carolina entró en silencio en la habitación. ¿Quieres hablar? No sé qué hacer, Cara. Le quiero, pero no es la misma persona de la que me enamoré. Quizás ese hombre nunca existió. Quizás solo viste lo que querías ver. Manuela cerró los ojos. Y si tienes razón, si estoy cometiendo un gran error, solo tú puedes decidir eso. Pero recuerda, una vez casados, no hay vuelta atrás. A la mañana siguiente, en la clínica, Manuela escribió su carta de dimisión. Beatriz tenía razón en una cosa. No se puede ser la mujer de Barreira y seguir trabajando como simple médico. La doctora Teles aceptó su dimisión con pesar. Es una pena perder a una especialista así, pero lo comprendo. Nueva vida, nuevos compromisos. Clara lloró al conocer la noticia. Así que, después de todo, elegiste su mundo. Elegí a Tiago. Al menos intento convencerme de ello. La mañana del día de la boda estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre São Paulo, amenazando con arruinar la impecablemente planeada ceremonia en el jardín de la mansión Barreira. Manuela se despertó a oscuras en su antiguo piso. La última mañana antes de su nueva vida quería pasarla aquí, con su hermana. Carolina ya estaba trabajando en la cocina, preparando café y un desayuno ligero. El olor a pan recién horneado llenaba el pequeño piso, dando la ilusión de una mañana normal, como si no fuera un día que iba a cambiarlo todo. Come algo al menos. Caroline puso un plato de croissant delante de su hermana. Va a ser un día largo. Manuela tomó un sorbo de café, pero el trozo no bajaba por su garganta. Su estómago se contrajo por la tensión y sus manos temblaron ligeramente al dejar la taza sobre la mesa. A las 8 de la mañana llegó el equipo de estilistas y maquilladores que Beatriz había enviado. Llenaron el pequeño piso de equipos profesionales, cosméticos y charlas sobre cotilleos de sociedad. Manuela se sentó frente al espejo mientras ellas conjuraban su rostro y su cabello, transformando a una simple doctora en una novia de la alta sociedad. La señora Barreira ha elegido el peinado perfecto, dijo la estilista mientras le daba vueltas a otro rizo. Parecerá una verdadera aristócrata. Carolina observaba el proceso desde un rincón de la habitación, y Manuela captó su mirada preocupada en el espejo. Su hermana vio lo que las demás no, el miedo y la duda ocultos tras una máscara de calma. A las 10 en punto trajeron el vestido de novia. 2 ayudantes lo sacaron con cuidado del estuche especial, enderezando los pliegues y ajustando el encaje. La seda blanca como la nieve fluía a la luz de la mañana, el bordado de perlas brillaba con cada movimiento. «Es hora de vestirse», ordenó el mayor de los asistentes. «El coche llegará en 1 hora». El proceso de ponerse el vestido de novia parecía un elaborado ritual. Cada detalle, cada botón, cada pliegue requería una atención especial. El corsé estaba tan apretado que Manuela apenas podía respirar hondo. «Ten paciencia», susurró Carolina ayudando a abrochar los últimos corchetes. «No es demasiado tarde para cambiar de opinión». Manuela negó con la cabeza. No podía defraudar a Tiago, no podía avergonzar a la familia Barreira, no podía provocar un escándalo. Al menos de eso se había convencido. A las 11 en punto, una limusina blanca se detuvo frente a sus ventanas. El conductor uniformado abrió la puerta y ayudó a la novia a sentarse en el asiento de cuero, con cuidado de no arrugar el vestido. Caroline se sentó a su lado, apretando la mano de su hermana. El trayecto hasta la mansión Barreira duró casi 1 hora. Manuela miraba por la ventanilla la ciudad que pasaba, la gente que se apresuraba en sus quehaceres, la vida ordinaria que dejaba atrás. Carolina permaneció en silencio, consciente de que cualquier palabra ahora sería superflua. La mansión les recibió con el bullicio de los últimos preparativos. En el jardín estaban terminando de montar la carpa blanca para la ceremonia. Los floristas decoraban el arco con flores frescas.
Los camareros disponían las copas de champán en las largas mesas. Beatriz les esperaba en el vestíbulo, impecable con un vestido de un famoso diseñador. Por fin, date prisa en subir, tengo que revisar el peinado y el maquillaje. En la habitación reservada a la novia comenzó de nuevo el ajetreo. Se corrigió el maquillaje, se ajustó el velo, se comprobó cada detalle de la imagen. Beatriz dirigía el proceso, dando órdenes breves e inspeccionando críticamente el resultado. Ahora el collar de la familia sacó una joya de diamantes de una caja de terciopelo. Lo llevaban todas las novias de la familia Barreira. El frío metal tocó el cuello de Manuela, que sintió el peso de la joya sobre sus hombros, física y metafóricamente. El collar era como un eslabón más de la cadena que la unía a la familia Barreira. Los invitados empezaron a llegar alrededor de la 1. Desde la ventana, Manuela vio llegar los coches caros, los hombres elegantes con smoking y las mujeres vestidas de noche. Reconoció al alcalde y a su mujer, al juez y a varios empresarios importantes. Llamaron a la puerta en silencio. Era Clara, la única amiga a la que Manuela había podido invitar a la boda a pesar del disgusto de Beatriz. ¿Me permite? Se abrazaron, procurando no arrugar el vestido. «Estás preciosa», susurró Clara. «Pero no pareces feliz». «Solo preocupada», intentó sonreír Manuela, pero la sonrisa le salió tensa. 15 minutos antes de que empezara la ceremonia, Eduardo entró en la habitación. Dirigió a la novia una mirada apreciativa. «No está mal. Espero que entiendas el honor que supone unirte a la familia Barreira». Manuela asintió, sin confiar en su voz. Eduardo continuó. «Y espero que recuerdes nuestra conversación sobre asuntos familiares». De nuevo el asentimiento. ¿Cómo iba a olvidar sus veladas amenazas? Por fin llegó el momento de la ceremonia. Carolina ayudó a su hermana a bajar la amplia escalera. En el vestíbulo las esperaba el oficiante que coordinaría la salida de la novia. La música comenzó exactamente a las 2 en punto. Los invitados se pusieron en pie, girando para recorrer el pasillo entre hileras de sillas blancas. Tiago esperaba en el altar, impecable con un smoking negro. Cuando vio a Manuela, se le iluminó la cara con una sonrisa, la misma sonrisa de la que ella se había enamorado hacía muchos meses. Carolina apretó la mano de su hermana antes de que diera el primer paso por la pasarela bordeada de pétalos. «Recuerda, siempre estaré aquí para ti». Manuela caminó lentamente por el pasillo, sintiendo cientos de ojos clavados en ella. Vio los gestos de aprobación de los invitados, oyó los susurros de admiración, sintió el peso del collar familiar alrededor de su cuello. Cada paso la acercaba más a una nueva vida, una vida en la que pasaría a formar parte de la familia Barreira, con todos sus secretos y oscuros actos. La ceremonia terminó con el tintineo de las copas y los aplausos de los invitados. Los camareros sirvieron champán y los fotógrafos dispararon sus cámaras para captar las sonrisas de felicidad de los recién casados. Manuela cumplió mecánicamente todas las instrucciones del director: sonreír, posar, aceptar las felicitaciones. El salón de banquetes de la mansión Barreira brillaba con arañas de cristal y flores frescas. Largas mesas rebosaban de platos exquisitos, los camareros se deslizaban entre los invitados con bandejas de aperitivos y bebidas. Beatriz contempló triunfante su impecable organización. Manuela, sentada en la mesa central junto a Tiago, observaba la diversión como desde la barrera. Carolina, sentada a la derecha de su hermana, le apretaba de vez en cuando la palma de la mano por debajo de la mesa en señal de ánimo silencioso. «Todo es perfecto, ¿verdad?», susurró Tiago, inclinándose hacia su esposa. «Eres la novia más hermosa». Ella intentó sonreírle, pero la sonrisa le salió forzada. Algo en su voz sonaba falso, como una frase aprendida de etiqueta social. Comenzó el baile. Tiago condujo a Manuela al centro de la sala para el primer vals. Sentía los ojos de los invitados clavados en ella,
Oía sus susurros. El vestido le parecía imposiblemente pesado y el collar heredado le oprimía el cuello. «Relájate», susurró Tiago haciéndola girar en un baile. «Todo el mundo nos está mirando». Eso era exactamente lo que ella temía. Las miradas que evaluaban cada movimiento, cada gesto. La música se apagó por fin y las demás parejas se unieron al baile. Tiago fue interceptado inmediatamente por alguna dama importante para el siguiente baile. Manuela retrocedió hasta la mesa de bebidas, intentando recuperar el aliento. Clara se le acercó sigilosamente. «¿Estás bien? Estás pálida». «Solo cansada. Tanta gente, tanta atención». En ese momento se dio cuenta de que Tiago salía del vestíbulo por una puerta lateral con paso rápido. Le seguía, segundos después, una joven con un vestido rojo. Algo en esta escena hizo que a Manuela se le apretara el corazón. «Ahora vuelvo», susurró a Clara y se dirigió a la misma puerta. El pasillo más allá de la sala de banquetes estaba vacío y poco iluminado. Manuela avanzó con cautela, procurando no hacer ruido con el largo dobladillo de su vestido. Más adelante vio la puerta entreabierta de una habitación trasera, desde la que se oían voces apagadas. Se acercó y se quedó paralizada ante la puerta. La voz de Tiago sonaba suave, íntima. «Ángela, sabes que no podría hacer otra cosa. Este matrimonio forma parte de los planes de mi padre». «¿Y yo qué? ¿Nuestra relación no significa nada?». La voz de la mujer temblaba de resentimiento. «Significa, claro que significa. Nada cambiará, te lo prometo. Es solo una formalidad». El sonido de un beso. Manuela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se asomó por la rendija de la puerta entreabierta y vio a su marido besando apasionadamente a una hermosa morena con un vestido rojo. Su marido, el hombre al que había jurado lealtad hacía menos de una hora, besando a otra mujer en su boda. Manuela se alejó lentamente de la puerta, intentando moverse en silencio. Cuando llegó al final del pasillo, se apoyó en la pared, tratando de ordenar sus pensamientos. La música del salón de banquetes llegaba como desde muy lejos, amortiguada por el golpeteo de la sangre en sus oídos. Caroline la encontró al cabo de unos minutos. «¿Qué te pasa? Estás temblando». Manuela negó con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Su hermana la abrazó con fuerza. «Ven a beber un poco de agua». La algarabía continuó en el salón. Nadie pareció darse cuenta de la ausencia de la novia. Manuela se llevó mecánicamente el vaso de agua a los labios, observando cómo Tiago regresaba al salón. Llevaba el pelo un poco despeinado y la corbata ligeramente torcida. Pocos minutos después apareció también aquella mujer, Ángela, arreglándose el carmín. «¿Quieres irte?», preguntó Carolina en voz baja. «No», se enderezó Manuela. «Quiero que todo el mundo sepa la verdad». Se dirigió a la mesa del micrófono que utilizaban para los discursos de felicitación. Clara, al notar su mirada decidida, intentó detenerla. «¿Qué pretendes?». Manuela cogió el micrófono. La música se apagó y los invitados se volvieron hacia ella, esperando otro discurso de agradecimiento. «Queridos invitados», su voz sonaba sorprendentemente tranquila. «Tengo un descubrimiento que compartir con vosotros. Acabo de ver a mi marido besando a su amante en la trastienda». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Beatriz palideció. Eduardo apretó los puños. Tiago se abalanzó sobre su mujer, con el rostro contorsionado por la rabia. El sonido de la bofetada resonó en la habitación. A Manuela le ardía la mejilla por el golpe, pero seguía erguida, mirando a su marido a los ojos. Los invitados se quedaron paralizados, algunos jadeaban, otros empezaron a comentar en susurros lo que estaba ocurriendo. «Cállate», murmuró Tiago apretando los dientes. «Vuelve a sentarte y haz como si no hubiera pasado nada. No avergüences a la familia». Manuela se llevó lentamente la mano al cuello, desabrochándose el collar familiar.
Las joyas tintinearon y cayeron al suelo de mármol. La alianza fue la siguiente en caer. No me callaré, dijo con firmeza, y no formaré parte de esta familia mentirosa. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, apartando del camino a los atónitos invitados. Por el rabillo del ojo vio a Ángela con su vestido rojo intentando salir por la otra puerta, a Beatriz apretándose el corazón y a Eduardo diciéndole algo con fiereza a su hijo. Carolina la alcanza en la salida. El coche espera fuera. Nos vamos inmediatamente. En la limusina que iba a llevar a los recién casados en su viaje de bodas, Manuela se permitió por fin llorar. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, manchando su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Soy una tonta», sollozó. «¿Cómo no me di cuenta antes?» Caroline rodeó a su hermana con los brazos y le acarició la cabeza. «No eres tonta. Solo le querías y querías creer en lo mejor». El teléfono de Manuela rebosaba de llamadas y mensajes. Tiago, Beatriz, incluso Eduardo intentaban ponerse en contacto con ella. Apagó el teléfono, no quería oír sus excusas y amenazas. El vestido de novia yacía hecho un bulto en el suelo del dormitorio. Manuela estaba sentada en la cama con su viejo pijama, envuelta en una tela escocesa. Estaba oscureciendo fuera de la ventana, pero ella mantuvo las luces apagadas, dejando que la penumbra llenara la habitación. En la mesilla estaba la taza de té que Caroline le había traído hacía una hora. Aún le ardía la mejilla por la bofetada. Manuela se tocó con los dedos el lugar donde la había golpeado, y los recuerdos volvieron con renovado vigor. La mirada desdeñosa de Tiago, las caras de asombro de los invitados, el tintineo del collar sobre el suelo de mármol. Llamaron a la puerta en silencio. Carolina asomó la cabeza en la habitación. «Clara ha venido a vernos. ¿La hago pasar?» Manuela asintió. Clara entró en la habitación con una bolsa de comida de un restaurante chino. «Pensé que no querrías cocinar». Se sentaron en la cama tendiendo cajas de fideos y panecillos. Manuela apenas había comido, pero la sola presencia de su amiga era un poco reconfortante. «No te creerías lo que ha pasado desde que te fuiste», intentó Clara distraerla con la conversación. Beatriz casi se desmaya. Eduardo gritaba a todo el mundo. Los invitados se dispersaron en 15 minutos. En ese momento se oyó el ruido de un coche que se acercaba desde el piso de abajo. Carolina miró por la ventana. Un Mercedes negro. Parece que no se va a rendir. Un momento después sonó el timbre. Insistentemente, largamente. Luego otra vez. «Manuela». La voz de Tiago resonó en el hueco de la escalera. «Abre ahora mismo, tenemos que hablar». Carolina se dirigió decidida hacia la puerta. «Yo me encargaré de él». «No». Manuela se levantó. «Lo haré yo misma». Se dirigió a la puerta, pero no la abrió. «Vete, Tiago, no tenemos nada más que hablar». «Mira, lo que viste no es lo que piensas. Ángela es solo una vieja amiga». «¿Una vieja amiga?» Manuela sonrió amargamente. «La besaste en nuestra boda. Oí vuestra conversación. Este matrimonio es solo una formalidad para ti, parte de los planes de tu padre». Se hizo el silencio al otro lado de la puerta. Entonces la voz de Tiago se volvió más áspera. «Vale, ¿quieres la verdad?» «Sí. Ángela y yo tenemos una relación. Desde hace más de un año. Pero eso no significa nada. Tú eres mi mujer, parte de la familia Barreira. Y vas a hacer tu papel». «¿O qué?» Manuela sintió que la ira crecía en su interior. «O te arrepentirás. No creerás que puedes deshonrar a nuestra familia tan fácilmente y marcharte, ¿verdad?» ¿Es una amenaza? Es la realidad, querida. Papá tiene a sus hombres en todas partes. Te será difícil conseguir trabajo en cualquier clínica de la ciudad. Y puede que tu hermana tenga que cerrar su tienda. Carolina, que estaba cerca, dio un respingo, pero Manuela la sujetó por el brazo. «Lárgate», pronunció con firmeza.
y dile a tu padre que no me asustan sus amenazas. Deberías. La voz de Tiago adquirió un tono acerado. Tienes 24 horas para entrar en razón y volver. De lo contrario, se oyeron pasos que retrocedían. La puerta de un coche se cerró de golpe, el motor rugió. Manuela se deslizó por la pared hasta el suelo. Clara y Carolina se sentaron a su lado. ¿Qué pasa ahora?, susurró Clara. No lo sé. Manuela se rodeó las rodillas con los brazos. Pero no pienso volver. Prefiero vivir en la pobreza que en una jaula de oro con esta gente. Carolina pasó el brazo por los hombros de su hermana. Lo conseguiremos. No dejaré que te hagan daño. La noche pasó sin dormir. Manuela yacía en la cama escuchando los sonidos de la calle. Cada vez que un coche pasaba bajo sus ventanas, se estremecía, esperando otra aparición de Tiago o de su padre. Por la mañana llegó el primer mensaje de Beatriz. Cariño, te estás equivocando. Hablemos con calma. Todas las familias pasan por dificultades. Eduardo llamó a continuación. Manuela no contestó, pero dejó un mensaje de voz. Me has decepcionado, Manuela. Te creía más lista, pero aún estás a tiempo de hacer las cosas bien. Piensa en tu futuro. Clara llegó a la hora de comer, pálida y preocupada. Me han llamado de la consulta del médico jefe. Me han insinuado que será mejor que me aleje de ti si quiero conservar mi trabajo. Manuela sintió que se le apretaban las entrañas. Lo siento, no quería meterte en esto. No te disculpes, yo elijo a mis amigos. Clara sacudió la cabeza con decisión. ¿Y sabes qué? Que me despidan. Buscaré trabajo en otra clínica. Cuando Clara se marchó, la casera llamó. Su voz sonaba culpable. Lo siento, pero tendrás que mudarte. Me han ofrecido una suma que no puedo rechazar. Carolina maldijo al oír la noticia. Quieren echarnos de la ciudad, dejarnos sin casa. ¿Tienen ahorros?, preguntó Manuela. No muchos, lo suficiente para un par de meses de alquiler si encontramos algo más barato. En ese momento volvió a sonar el timbre. Un repartidor estaba en el umbral con un enorme ramo de rosas blancas. ¿Manuela Barreira? Queirós, corrigió ella. No tomé el apellido de mi marido. Adjunta al ramo había una nota de Tiago. El tiempo se acaba. Piensa en las consecuencias de tu testarudez. Manuela tiró el ramo a la papelera. Creen que pueden comprarme o intimidarme. ¿No lo hacen?, preguntó Carolina en voz baja. Ya han empezado. Primero el trabajo de Clara, luego el piso. ¿Qué será lo siguiente? ¿Mi tienda? ¿Así que crees que yo también debería volver? No, es que tengo miedo por ti, por los dos. Manuela se acercó a la ventana. El sol se deslizaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de rojo sangre. En algún lugar de la lujosa mansión, la familia Barreira planeaba cómo doblegar su voluntad, cómo obligarla a volver y convertirse en una muñeca obediente de su colección. De repente, un plan comenzó a formarse en su mente. Un plan de venganza que no solo podría protegerla a ella y a sus seres queridos, sino destruir el imperio Barreira de una vez por todas. «Sabes», dijo lentamente, volviéndose hacia su hermana. «Creen que pueden destruirme con sus amenazas, pero han olvidado algo importante». «¿Qué?» «Conozco sus secretos, todas las canalladas de las que hablaron en la cena, y si no nos dejan en paz, todo el pueblo sabrá la verdad». Los 3 días posteriores a la boda se fundieron en una interminable pesadilla para Manuela. Carolina había trasladado a su hermana a su pequeño piso encima de la librería, el único lugar donde podían sentirse relativamente seguras. El vestido de novia quedó arrugado en el viejo piso como recuerdo de los sueños rotos y la traición. Manuela apenas salía de la habitación y pasaba las horas acurrucada en la estrecha cama. La escena de la habitación de atrás, Tiago besando a Ángela, sus palabras de que el matrimonio era solo una formalidad, se repetía una y otra vez ante sus ojos.
La bofetada delante de todos los invitados le produjo un dolor fantasma en la mejilla. Carolina intentó distraer a su hermana con conversación, trayendo comida que Manuela apenas tocaba. El vapor salía del café y los bocadillos de la mesilla, pero ella no podía olerlo ni saborearlo. «Tienes que comer», insistió Carolina, tomando asiento en el borde de la cama. «No puedes dejar que te destrocen». Manuela solo negó con la cabeza, abrazando su almohada. Las lágrimas parecían haberse agotado el primer día, dejando tras de sí un sordo vacío interior. Apagó el teléfono después del 100º mensaje de Tiago. Todos eran parecidos. Primero disculpas y peticiones de que volviera, luego amenazas y ultimátums. El último mensaje era especialmente duro. «Te arrepentirás. Nadie se atreve a humillar así a la familia Barreira». Un día, un todoterreno negro con los cristales tintados se detuvo ante la tienda. Dos hombres corpulentos con trajes oscuros entraron, aparentemente interesados en los libros. Sus miradas se deslizaron por la habitación, deteniéndose en las escaleras que conducían al piso. «Solo echaban un vistazo», dijo Caroline a la noche, «demostrando que saben dónde estamos». Clara venía todas las tardes después del trabajo, trayendo noticias de la clínica. Al final, no la despidieron, solo la degradaron sin explicaciones y la trasladaron al turno de noche. «Metódicamente presionan a todos los que te apoyan», relata, sentada en la cocina con una taza de té. «Ni siquiera el doctor Teles puede hacer nada». Al tercer día, llegó una carta oficial del bufete de abogados que representa a la familia Barreira. En un lenguaje jurídico seco, le exigían que firmara un acuerdo de confidencialidad. De lo contrario, amenazaban con emprender acciones legales. Carolina rompió la carta en pedacitos. «Que se atraganten con su acuerdo». Sigue ahí, en el suelo de la sala de banquetes. Hacia la noche del mismo día, un inspector de Hacienda se presentó en la tienda. Examinó los documentos, tomó notas, meneó la cabeza. «Tiene usted graves infracciones, señora Queiroz. Me temo que tendremos que imponerle una fuerte multa». Carolina se mantuvo firme hasta que se marchó y rompió a llorar. «Van a destruir la tienda. Es todo lo que tengo, toda mi vida». Manuela se levantó de la cama por primera vez en 3 días. Las lágrimas de su hermana parecieron despertarla de su estupor. Rodeó a Carolina con sus brazos. «No, no dejaré que arruinen tu vida por mi culpa». Esa noche se quedó despierta pensando en un plan de acción. Los recuerdos de la conversación entre Eduardo y el alcalde que había escuchado por casualidad se agolpaban en su cabeza. Todos los detalles de la trama de corrupción, los nombres, las cantidades, recordaba cada palabra. Al amanecer, Manuela se duchó por fin y se puso un sencillo vestido negro. Carolina miró sorprendida a su hermana. «¿A dónde vas?» «A la redacción. Es hora de decir la verdad». «Es peligroso». Carolina se puso pálida. «Podrían... ¿qué? ¿Ponerlo peor de lo que ya está? ¿Arruinar más nuestras vidas?» En ese momento llamaron a la puerta. Tiago estaba en el umbral, impecablemente vestido pero con ojeras. «Tenemos que hablar». Manuela intentó cerrar la puerta de un portazo, pero él puso el pie en la abertura. «5 minutos. Te conviene». «No tengo nada que decirte». «Pero yo sí». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Aquí tienes un cheque por una gran suma y billetes para Europa. Empieza una nueva vida en algún lugar de París o Londres. Desaparece y olvida todo lo que has oído y visto». Manuela se rió, amargamente, sin alegría. «¿Crees que puedes comprar mi silencio, mi dolor, mi humillación?» «No seas tonta». Una nota acerada apareció en su voz. «Esta es la última oferta. A partir de ahora solo va a ir a peor». «¿Peor?», le miró. «Me traicionaste, me humillaste delante de todos los invitados, amenazaste a mi familia. ¿Qué podría ser peor? No conoces a mi padre. No parará hasta destruirte».
Dile a tu padre que se prepare para lo peor. Lo contaré todo. Los sobornos, el soborno a los jueces, los tratos ilegales. Tengo pruebas. La cara de Tiago se contorsionó de rabia. No te atreverías. Me atrevo, porque ya no tengo nada que perder. Se dio la vuelta y se alejó bruscamente, dejando el sobre tirado en el suelo. Caroline lo recogió. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho siempre, poner fin a sus crímenes. Manuela sacó el teléfono y lo encendió por primera vez en días. Entre las decenas de llamadas perdidas y mensajes, encontró el número de Clara. Hola, necesito que me ayudes. ¿Te acuerdas del periodista que hizo el reportaje sobre la clínica? ¿Puedes organizar una reunión? El estudio de la cadena de televisión recibió a Manuela con la luz brillante de los focos y el frescor del aire acondicionado. Se sentó en el camerino mientras la maquilladora le daba los últimos retoques, ocultando las marcas de las noches en vela bajo sus ojos. El espejo reflejaba a una mujer pálida vestida con el austero traje azul marino que le había prestado Caroline. 5 minutos para la emisión. Se asomó el ayudante del productor. ¿Estás lista? Manuela asintió, aunque por dentro todo temblaba de tensión. En directo en el canal de noticias más popular del país, de esta entrevista dependían demasiadas cosas. Caroline esperaba entre bastidores, apretando con fuerza la mano de su hermana. ¿Estás segura? No es demasiado tarde para echarse atrás. Es demasiado tarde. No me han dejado otra opción. La presentadora del programa, la conocida periodista Laura Mendoza, saludó a Manuela con una cálida sonrisa. No te preocupes, cuenta tu historia como hemos hablado. La luz roja de la cámara se encendió, indicando el inicio de la emisión en directo. Laura se volvió hacia la cámara. Hoy tenemos en el estudio a Manuela Queirós, cuya boda con el heredero del Imperio Barreira acabó en un sonado escándalo, pero resulta que eso es solo la punta del iceberg. Manuela respiró hondo y empezó a hablar. Lo contó todo. La conversación entre Eduardo Barreira y el alcalde, las tramas de corrupción, los sobornos a jueces y funcionarios. Mencionó cantidades, fechas y nombres concretos. ¿Tiene pruebas de estas acusaciones? Preguntó Laura. Lo he oído todo con mis propios oídos. Es más, tengo una grabación de audio de una de las conversaciones. Manuela sacó su teléfono. Clara, una amiga mía, grabó accidentalmente parte de la conversación cuando estaba filmando los preparativos de la boda. Se hizo el silencio en el estudio mientras sonaban las voces de Eduardo y el alcalde, discutiendo los detalles de otro negocio ilegal. Laura se puso pálida. Son acusaciones graves. ¿Comprendes las posibles consecuencias? Sí, pero no podemos seguir callados. Apenas una hora después, tras la emisión, cuando Manuela estaba a punto de marcharse, un ayudante entró corriendo en el estudio. Urgente, la Fiscalía ha empezado a registrar las oficinas de Barreira. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de acontecimientos. Una noticia tras otra. La detención del alcalde, el registro de la mansión de Barreira, la detención del juez Méndez. Eduardo intentó marcharse en un avión privado, pero fue retenido en el aeropuerto. Manuela miraba desde el estudio, sin poder creer lo que veían sus ojos. Carolina abrazó a su hermana con fuerza. «Lo has conseguido, les has ganado». El teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas. Todos querían una entrevista exclusiva con la mujer que había destapado una de las mayores tramas de corrupción de la historia de la ciudad. A última hora de la tarde, Clara llegó al estudio. No se habla de otra cosa en la clínica. El doctor T les manda decir que su puesto le está esperando. Manuela negó con la cabeza. No sé si podré volver. Son demasiados recuerdos. Las noticias mostraron imágenes de la detención de la familia Barreira. Beatriz, pálida y confusa, subía a un coche de policía. Eduardo, esposado, parecía 10 años mayor. Tiago, escoltado, tenía la mirada perdida. Hemos recibido información,
transmitió el locutor, de que la Fiscalía ha descubierto documentos que prueban malversaciones multimillonarias, sobornos a funcionarios y evasión fiscal a gran escala. En casa, en el pequeño piso situado encima de la librería, Manuela se permitió por fin relajarse. La tensión de los últimos días iba remitiendo, dejando tras de sí una desolación y una extraña sensación de libertad. Carolina preparó una manzanilla. ¿Y ahora qué? No lo sé. Manuela puso las palmas de las manos alrededor de la taza, calentando sus dedos helados. ¿Quizá vayamos a otra ciudad? ¿Empezar de nuevo? Llamaron a la puerta. Ángela, la amante de Tiago, estaba en el umbral. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas. ¿Puedo pasar? Tengo algo que decirte. Manuela dudó, pero dio un paso atrás y la dejó pasar. Ángela se hundió en una silla, arrugando su bolso de diseño entre las manos. Tengo que confesarte algo. Tiago no me utilizó porque sí. Era el plan de su padre para mantener a su hijo bajo control a través de mí. Yo trabajaba para Eduardo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque estoy cansado de las mentiras y porque mereces saber la verdad. Tiago sí te amaba, pero su padre sabe cómo manipular a la gente. Manuela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Eso no cambia nada. Él tomó su decisión. Ángela asintió y se marchó, dejando tras de sí un pesado rastro de perfume caro y amargas revelaciones. A última hora de la noche, Laura Mendoza llamó. Los fiscales de la capital quieren reunirse contigo mañana. Tu testimonio es clave para el caso. Lo haré, respondió Manuela. Llegaré hasta el final. Estaba junto a la ventana, mirando las luces de São Paulo por la noche. En algún lugar, en un centro de detención, estaba sentada la familia que había intentado doblegarla, convertirla en una marioneta obediente. Habían subestimado su fuerza, su determinación, su capacidad para luchar por la justicia. Caroline se acercó por detrás y rodeó los hombros de su hermana con el brazo. «Sabes, mamá siempre decía que la verdad es más fuerte que cualquier mentira». Sí, Manuela se apoyó en su hermana. Es una pena que el precio de esa verdad fuera tan alto.